oscuridad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es su gracia lo que cuenta, tu perdón lo que suceda para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que me hizo reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que me hizo reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Gloria a Dios. Es la justicia de Jesús y es su gracia, ¿verdad? Solamente. No hay nada en nosotros digno. No hay nada en nosotros que dice la palabra que no hay nada en nosotros que pueda alcanzar la justicia de Dios. Pero aún así Dios dice que demostró su amor, que Él tomó nuestra humanidad, tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tener el lugar de Jesús en el cielo. Gloria a Dios, amén. Bueno, ¿por qué no me acompañan para tener una palabra de oración? Cariñoso Dios, en esta mañana venimos una vez más ante ti en oración, pidiendo que derrames de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice, y lo creemos, que sin ti nada podemos hacer. Señor, yo sé que soy un pecador, que soy débil, que tengo defectos, pero por favor, escóndeme detrás de la cruz y habla hoy a nosotros. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos tener tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos se han fijado el nombre de nuestro título en esta mañana? Del título de este tema. ¿Qué dice? ¿Y ahora qué? Acabamos de pasar una semana de reavivamiento, ¿verdad? Y los que pudimos venir, fuimos bendecidos de varias formas. Yo creo que todos conforme a nuestra necesidad. Pero, ¿y ahora qué? Ya acabó la semana de reavivamiento. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer ahora que ya acabó la semana de reavivamiento? ¿Ya se acabó el reavivamiento?
¿Estamos reavivados? ¿Cuál fue el propósito de esta semana de reavivamiento? Reavivamiento, exactamente. Revivir, acercarnos a Dios. ¿Y por qué? ¿Será que antes no estábamos acercados a Dios? ¿No estábamos reavivados? Puede ser que no. Pero saben, por eso precisamente tuvimos esta semana. Ese es el propósito, de ser reavivados. Porque como iglesia, no solamente Dios nos ha llamado para venir aquí cada sábado y escuchar alabanzas bonitas, escuchar un tema preparado y ya, ahí se acabó. Ese no es el propósito de venir a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Adorar. ¿Qué más? ¿Ah? Servir. Escuchar la palabra del Señor. Ser reavivados. Amén. ¿Qué más? Amar. Obedecer. Conocer los caminos de Dios. Entender mejor su palabra. Unirnos unos con otros. Amar a los hermanos. Entenderlos. Ayudarnos en nuestros problemas. Ser solidarios. Hay muchos motivos por los cuales venimos a la casa de Dios, pero tristemente muchas veces no los entendemos. La iglesia en sí tiene una misión especial también que hacer. Y lo voy a leer rápidamente en Consejos para la Iglesia, página 103, dice así. Esta es la misión que nos dio Pedro, o que nos dio Pablo. Es la misión que nos dio Dios, hermanos. Dice, la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros, no solamente por unos o por otros. Dice, hasta que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Ahora dice, las palabras, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, se dirigen a todos los que siguen a Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos están siguiendo a Cristo en esta mañana? Quiero ver las manos. Si tú vas siguiendo a Cristo, tú no tienes temor de levantar tu mano y decir amén. Dice que este mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, se dirigen a todos los que siguen a Cristo. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo están ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. Ha de manifestarse en ellos el mismo anhelo que Él, Cristo, sintió en su alma por la salvación de los perdidos. No todos pueden desempeñar el mismo cargo, pero hay cabida y trabajo para todos. Todos aquellos a quienes han sido concedidas las bendiciones de Dios deben responder sirviendo realmente y han de emplear todo don para el progreso de su reino. Parte de esta semana de reavivamiento que tuvimos no es solamente para escuchar sermones bonitos, para aprender un poco más de la iglesia, para aprender un poco más de la Biblia. Es también para motivarnos a trabajar. Es también para motivarnos a darnos cuenta de la obra que Dios ha puesto en mis manos, en tus manos, en tus manos, en las manos de cada uno de nosotros. Porque todos, no solamente la sierva de Dios, sino también la palabra de Dios, dice que a todos se nos ha dado una obra que hacer. Tal vez la obra que Dios nos ha dado es una obra, pensamos, muy difícil y no estamos preparados o no estamos listos o no somos capaces de hacerla. Pero ¿por qué es esto? ¿Será que Dios nos ha dado una obra a ti y a mí sabiendo que no la podemos hacer? Si Dios te da una obra a ti es porque Él sabe que la puedes hacer o no. Dios es inteligente, no hace las cosas al azar, no hace las cosas nada más porque se le ocurrió, ese día estaba de buen humor o de mal humor. Dios tiene un propósito en tu vida. En cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Yo no sé cuál es tu propósito, pero Dios te lo va a mostrar o te lo ha mostrado si no es que ya lo hizo. Pero muchas veces lo que nos impide hacer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es el pecado. ¿Qué dice Isaías 59:2?
pero vuestras rebeliones han hecho división entre Dios y vosotros. A veces no queremos hacer la obra de Dios porque sabemos que tenemos un pecado y no nos sentimos dignos de venir a la iglesia, no nos sentimos dignos de a trabajar o de pararnos aquí o de mirar la cara a los otros hermanos porque hemos fallado, hemos pecado. Nuestros pecados, bien dice la Biblia, hace división entre Dios y nosotros. A muchos de nosotros puede que nos está pasando o nos ha pasado la experiencia de Pedro. Todos recordamos, yo creo que todos aquí han leído la historia de Pedro y si no la voy a resumir rápidamente. Pedro era uno de los 12 apóstoles que Jesús llamó para que lo siguieran, ¿verdad? Para que fuera y predicara las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Pero Pedro tenía muchos defectos. Muchos defectos. Yo creo que si nos ponemos a sumarlos vamos a encontrar una lista muy larga de todas las cosas que Pedro hacía y nada más viendo los relatos de la Biblia. Dice que Pedro era una persona que hablaba antes de pensar. Y una vez escuché un pastor que decía que Pedro era mexicano porque él hablaba antes de pensar esas cosas. Y yo no sé si ese hermano era racista o qué, pero anyway, eso no es cierto. Los mexicanos pensamos antes de hablar. Pedro tenía muchos defectos, él era orgulloso. Le venía contando a Gisela en la mañana que hay una película de Jesús donde está en el templo con los fariseos, donde les dice, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y el personaje que hace Pedro tiene una paloma y la avienta así como, así para que, ándele, los puso en su lugar, ¿no? Y se me hace chistoso, pero así yo me imagino a Pedro, que él era una persona que, te dije, ok, lo que quieras. Cuando vinieron a aprender a Jesús, ¿quién fue el primero que sacó la cara? Pedro. ¿Quién fue el primero que estaba listo para decir ya sea una cosa u otra? Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? Pedro es sin duda un personaje muy, muy pintoresco en el Evangelio. Pedro también se pasó un chasco. Dice que cuando Jesús les preguntó a todos los discípulos, estaban todos sentados, conocemos la historia, Jesús les dijo, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y Pedro no. Dice, Señor, yo por ti daré mi vida, yo por ti iría donde tú quieras. A donde tú vayas, yo te seguiré. Y Jesús le dijo esas palabras famosas, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y es ahí donde yo creo que muchas veces nosotros nos hemos visto. Hemos estado, cuando aceptamos a Jesús, cuando conocemos de su salvación, cuando conocemos que Él es un gran amigo, cuando nos damos cuenta de que Jesús es nuestro Salvador, hay un gozo en nuestras vidas. Y a poco no dices, a mí no me importa que me maten, no me importa que me critiquen, no me importa que no me hablen, yo voy a seguir a Jesús. Pero a veces pasa algo y por algún motivo u otro nos pasa lo que le pasó a Pedro. Pedro negó a Jesús. Y no solamente una vez, lo negó 3 veces y lo negó en público. Aquel que estaba listo para juzgar a los demás, para rectificar a los demás, para checar lo que los demás estaban haciendo, falló, cayó. Después de que pasó esta tristeza, dice la Biblia que cuando él lo negó por 3ª vez, dice que cantó el gallo y él recordó las palabras de Jesús. Y no solamente eso, dice que él volteó y vio a Jesús. Y dice que vio en Jesús la tristeza porque lo había negado 3 veces. Dice que su corazón se quebrantó y el pastor Ward explica que la palabra que se usa aquí para llorar, porque dice que entonces salió y lloró, dice que la palabra que él usó para llorar no es un llorar de que, no, es un llorar de dolor, dice, no sé cómo, es un llorar fuerte, es un llorar, un clamor, un dolor inmenso en el corazón, no un dolor físico, un dolor inmenso en el corazón, de que tienes el dolor, el corazón partido, quebrantado. Él se fue y lloró amargamente. Triste fue lo que le pasó a Pedro. Y después de eso, pasa que su maestro, su amigo, su salvador, muere en la cruz. Se llevó el chasco de su vida. Todos esperaban que Jesús iba a ser el próximo rey, esperaban que era un salvador terrenal, que les iba a dar gloria mundanal.
y todos sus sueños, todas sus expectativas, toda su mentalidad se chasqueó porque Jesús estaba muerto. Pero después de esto, Jesús resucitó al tercer día y con eso Pedro tuvo esperanza. Dice que cuando fueron a la tumba el tercer día, dice que no encontraron el cuerpo, entonces salió corriendo. Y la Biblia dice que Juan llegó primero, porque Pedro iba corriendo, pero cuando iba corriendo se acordó: negué al Señor 3 veces. ¿Con qué cara voy a encontrar a Jesús? ¿Con qué cara voy a hablar con Jesús y decirle: te extrañé, te amo, qué bueno que no estás muerto? Dice que después llegó, pero yo creo que pudiera haber llegado igual con Juan, pero no llegó con Juan. Llegó más tarde. Pedro se llevó el chasco de su vida. Y ahora estaba triste, pero tenía esperanza. Jesús estaba vivo. Y dice que después Jesús les dijo, cuando vio a los discípulos, les dijo: nos vemos en Galilea. Y les hizo una cita: quiero verlos en Galilea. Entonces dice que 7 de los apóstoles estaban juntos. Y ya había pasado la Pascua, entonces fueron a Galilea. Y en Galilea estaban, dice que llegaron y ya era tarde, estaban gozosos porque iban a ver a Jesús. Ellos habían pasado muchas emociones, habían pasado muchas cosas, habían tenido temor porque habían venido a arrestar a Jesús y tal vez casi los matan a ellos también. Habían tenido el chasco de que Jesús había muerto, pero después encontraron que Jesús vivía, empezaron a entender más la Biblia, las profecías. Estaban contentos, pero estaban llenos de preguntas, estaban llenos de expectativa por ver a Jesús ya. Y entonces pasó la Pascua y llegaron a Galilea. En Galilea dice que cuando llegaron, Pedro aún tenía a Pedro le encantaba pescar. Entonces dice que agarró su barco y les dijo: muchachos, vamos a pescar, porque ellos necesitaban dinero para comer, para comprarse ropas, etc. Entonces todos dijeron: está bien, vamos a pescar. Se fueron a pescar toda la noche y pasaron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. Pero mientras ellos pescaban, había un ser que los miraba desde la orilla. Y dice la Biblia que desde la orilla uno les gritó: ¿tienen algo de comer? Y les dijeron: no tenemos nada, no hemos agarrado nada. Entonces les dijo: echen la red hacia la derecha. Entonces me imagino yo en ese momento qué pensarían los discípulos, porque no reconocían que era Jesús, sino veían que alguien les decía: échenla a la derecha. Han de haber dicho: pues no vemos nada a la derecha, ya calamos toda la noche, ya intentamos y no podemos agarrar nada. Ok, vamos a aventarla. Y entonces la aventaron. Y entonces por segunda vez pasó ese milagro de que agarraron la red y no podían cargarla de tan pesada que estaba. Entonces Juan, dice la Biblia, que reconoció que era Jesús y le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Y dice que Pedro, cuando escuchó eso, él no le había reconocido, pero cuando le dijo Juan, dijo: oh, sí es cierto. Entonces se aventó al agua y corrió a estar con Jesús. Él amaba, anhelaba estar con Jesús. Y yo pregunto en esta mañana: ¿tú anhelas estar con Jesús? ¿Tú amas estar con Jesús? ¿Tienes ese deseo de correr a Jesús? Si tuvieras a Jesús caminando ahí que viene hacia la iglesia, ¿esperarías que él llegara a la iglesia o saldrías corriendo y lo encontrarías? Pedro salió corriendo a encontrar a Jesús, porque él, aunque le había fallado, aunque lo había negado, él amaba a Jesús. Muchas veces nosotros hacemos cosas malas, cosas que ofenden a Dios, pero eso no quiere decir que no lo amamos. Somos pecadores, tenemos defectos grandes, somos a veces duros al juzgar a otros y decir: ese anda haciendo eso, aquella anda haciendo eso. Pero todos estamos en el mismo barco, todos somos pecadores, todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero qué bonito que Jesús no rechazó a Pedro. Pedro vino a Jesús y Jesús lo abrazó. Y entonces dice que cuando llegó, vio que ahí había unas brasas. Jesús había acomodado unas brasitas ahí, ¿verdad? Y había puesto un pescado y tenía pan. Y entonces llegaron con los pescados y dice que todos miraron, se dieron cuenta ya que era Jesús. Y lo miraron y entonces dijeron: ¿por qué tendrás? Pero nadie le preguntó nada. Todos miraron, así que ya estaba todo preparado, había que comida. Pero nadie le preguntó nada. Entonces Jesús se sentó, hizo la oración. Dice que todos reverentemente,
con asombro miraban a Jesús y estaban ahí sentados a su alrededor. Entonces empezaron a platicar, ¿verdad? Ellos antes de eso, cuando habían llegado a Galilea, habían recordado cómo habían mirado todas las cosas y habían recordado muchas cosas de Jesús, cómo Jesús había alimentado. Ahí estaba cerca la playa donde Jesús alimentó a los 5,000, donde con pequeños panes y con pocos panes y pescados había alimentado a tantos. También estaba ahí el mar donde ellos una vez habían navegado juntos y Jesús había calmado la tempestad porque ellos estaban temerosos, porque pensaban que iban a morir. Eran hombres que habían navegado toda su vida, conocían el mar. Ellos no, yo si me meto a una lancha y empieza un poquito a moverse, yo me muero del miedo porque yo no tengo experiencia. Pero estos hombres tenían experiencia y habían visto cómo Jesús había calmado la tempestad, cómo Jesús había tranquilizado el mar y estaban a salvo, cómo Él los había salvado. Todos recordaban todas esas cosas, recordaban las palabras de Jesús, todo lo que les había dicho, todas las profecías, y ahora estaban con Él. Entonces, Jesús tenía muchas cosas que decirles, pero también tenía muchas cosas que enseñarles aún en ese momento. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran los mensajeros de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú y yo somos el pueblo de Dios, somos los mensajeros de Dios. ¿Hemos fallado? Hemos fallado. ¿Hemos cometido errores? ¿Tenemos pecados? ¿Tenemos defectos? Sí, es cierto. Pero tú y yo somos el pueblo de Dios. Somos los mensajeros de Dios. Dice la Biblia, somos una ciudad en una montaña. Y una luz, no se puede esconder, no prendes una luz. Es ilógico prender una luz y esconderla. Tú y yo tenemos que ser esa luz que brilla en el mundo. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida, con nuestros actos. Pero muchas veces no podemos hacerlo porque estamos desanimados. Nuestra mente está enfocada en el yo, en lo que he fallado, en las cosas malas que he hecho. Y sí, es cierto, hemos fallado muchas veces todos y de muchas formas. Pero qué hermoso es ver la Biblia cuando vemos a un Pedro que falló, que negó a Jesús abiertamente y que falló muchas veces. Es hermoso ver cómo Jesús, cuando cometemos errores, nos abraza, nos acepta, no nos empieza a reclamar o a juzgar. Entonces Pedro estaba con Jesús y Jesús sabía que tenía que hablar con sus discípulos porque tenían una misión muy grande que hacer. Iban a ser perseguidos, iban a ser rechazados, iban a ser criticados, iban a ser asesinados, perseguidos por grandes personas. Pero ellos tenían una obra que hacer. Tú y yo tenemos una obra que hacer. Y sí, tal vez nos van a criticar, nos van a regañar, nos van a perseguir, nos van a hacer burla en nuestro trabajo. El otro día me estaban haciendo burla porque fuimos a comer, yo pedí una hamburguesa vegetariana y me pusieron bacon en la hamburguesa vegetariana. Y después estaban riendo todos de mí porque dije que no quería. Y es triste cuando la gente se ríe de ti por algo que cuando otras personas hacen peores cosas. A veces, ¿a poco no te ha pasado que tu familia te critica porque ya no vas a los bailes? Porque ya andas en el chisme, porque no robas ya, porque no dices mentiras, porque no te gusta andar hablando de los demás. ¿A poco no te critican tu familia a veces y te sientes triste? Cuando a veces antes lo hacías las cosas malas y tu familia también te criticaba de todos modos. Es triste que eso pase. Y Jesús nos ha dicho, si a mí me lo han hecho, a ti te lo van a hacer también. No esperes que el camino de Jesús sea un camino fácil. No esperes que el camino que Dios nos ha puesto sea un camino lleno de rosas. También las rosas tienen espinas. Tenemos que caminar ese camino porque vamos siguiendo a Jesús. No porque Dios nos ha mandado solamente a nosotros y Él no quiere ensuciarse las manos. Él nos ha puesto el ejemplo. Dios nos ha mandado a caminar el camino que Él mismo ha caminado. Pedro tenía una personalidad, un celo por Dios que mucho mayor que los demás discípulos.
Ninguno de los discípulos se atrevió a enfrentarse a los romanos. Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Si no hubiera estado dispuesto a dar su vida por Jesús, él no hubiera intentado cortar la oreja del soldado romano. El problema no era que Pedro no estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. El problema es que Pedro no había aprendido a poner sus planes a Jesús. Él planeaba cómo iba a ser el evangelio, cómo iba a ser todo, pero él no permitía que Jesús le diera instrucción. Muchas veces tenemos nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, nuestros impulsos naturales, y a veces queremos hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas, como las hacemos por impulso. Pero Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene cierto plan para nuestras vidas, pero a veces no escuchamos. Ese era el problema de Pedro. Pedro quería hacer. Pedro era un colérico, se le llama en la psicología. Era un hacedor, él era impulsivo, él era un líder, pero tenía también sus fallas, sus defectos, de que él no escuchaba. Él era impulsivo, él era vanidoso, él era orgulloso. Y tristemente esos defectos que no estaban sujetados a Jesús lo llevaban a cometer, lo llevaban a chasquearse y a chasquear a los demás. Cuando estaban sentados, Jesús habló con Pedro. Y Pedro ahora era una persona diferente. Pedro había tenido una experiencia que había cambiado su vida. Pedro había negado a Jesús abiertamente. A veces tú y yo cometemos pecados y nadie nos ve. Nadie se da cuenta de ellos. Y no tenemos que andarlos diciendo a todo el mundo. Lo que es un pecado oculto, tenemos que confesarlo a Dios ocultamente. Pero cuando hemos pecado abiertamente, tenemos que hacer una disculpa abiertamente. Pedro había negado a Jesús abiertamente. Por lo tanto, Jesús sabía que tenía que restaurarlo, porque si Jesús no restauraba a Pedro, él como líder no iba a tener poder, no iba a tener no éxito, sino influencia sobre los demás. ¿Qué pasa cuando ves a alguien aquí predicando y ves que su vida está mal? Ves que su vida allá echa maldiciones afuera de la calle. ¿Qué pasa cuando ves que esta persona anda tomando, anda fumando, anda tratando a las personas mal? ¿Qué pasa cuando ves a alguien predicando aquí y ves su vida que es diferente allá? Eso es lo que pasó con Pedro. Todos habían visto que Pedro había negado a Jesús, y no solamente lo negó diciendo que no lo conocía, sino que echó maldiciones para que dijeran: oh sí, este es malo, es muy malo, no conoce a Jesús. Pedro había negado a Jesús abiertamente y todo el mundo se ha dado cuenta de ello. Y es posible que los otros discípulos desconfiaban de él, porque en el momento que se necesitaba, en un momento crucial, él lo negó. Hago un paréntesis. Pedro, tal vez no tenga que ver. Pedro no negó a Jesús porque tenía miedo, sino porque se avergonzó de él. Pedro negó a Jesús porque él le dio pena, porque cuando Jesús lo vio, él estaba todo ensangrentado, todo moreteado, estaba siendo arrastrado por los judíos, por los soldados, y lo estaban escupiendo, estaba en el suelo, estaba en un estado penoso. Los judíos, para ellos eso era algo penoso. Pedro sintió vergüenza de que él era su maestro. Él no entendía que él estaba haciendo todo eso por él. Él no entendía que Jesús estaba haciendo todas esas cosas en su lugar. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Entonces Jesús llegó y le preguntó, como leímos en nuestra cita bíblica. Vamos a verlo una vez más. Juan 21, del 15 al 17. Dice así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Cuando leo estas palabras,
Siento que Jesús me las está diciendo a mí. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no lo he negado yo? Yo quisiera que en esta mañana pusieras tu nombre ahí, en lugar de decir Simón, voy a decir Luis, Ivonne, Gisela, Jorge. Pon tu nombre ahí y pregúntate, escucha a Jesús diciendo esto. ¿Me amas más que estos? Dice que Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice, apacienta mis corderos. Esta vez Pedro ya no contestó, Señor, tú sabes que yo te amo más que esto, yo he hecho más esto que por ti. Pedro ya no contestó como antes hubiera contestado, como el Pedro arrogante, el Pedro orgulloso, el Pedro que no pensaba las cosas antes de hablar. Pedro sabía lo que le estaba preguntando. Pedro, ¿tú me amas más que estos? Él no contestó, sí, yo te amo más. Él dijo, Señor, yo te amo. Él contestó con dominio propio. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pero ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces hemos tú y yo negado a Jesús delante de los demás? Dice que una vez más Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, vamos a leerlo en el 16, dice, vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiendo le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice que una vez más le dijo, apacienta mis corderos, mis ovejas. Versículo 17 dice, dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la Biblia que yo me imagino que él lloró. Dijo por tercera vez, él recordó que 3 veces lo había negado. Y por su mente tal vez Pedro pensó, él ya no cree que lo amo. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Una vez más le dice Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Cuántas veces Jesús nos hace esa pregunta? Y yo pregunto en esta mañana, ¿amas a Jesús? Si amas a Jesús, entonces hay un trabajo que hacer. Apacienta mis corderos. Pedro tenía una gran comisión que hacer, así como tú y yo. La comisión no era de los apóstoles, la comisión es de los seguidores de Jesús. Yo no sé en esta mañana qué tan grande es tu fe, o cuántos deseos tienes de seguir a Jesús. Lo que sí sé es que si estás aquí es porque Dios te ha traído en esta mañana. Él desea que seas su seguidor, Él desea que seas parte de su ejército, de su equipo. Él tiene una misión para ti. Y esta misión solamente la puedes hacer si tú amas a Jesús. ¿Por qué a veces como iglesia fallamos? Porque somos pecadores, sí. Porque tenemos defectos. Pero Jesús quiere restaurarte. Él sabe que le amamos. La pregunta no es si amamos a Jesús. La pregunta es si estamos dispuestos a trabajar con sus ovejas. Si estamos dispuestos a servir. Si estamos dispuestos a cuidar a los corderos. Jesús tenía que restaurar a Pedro, porque de esta manera Pedro iba a tener poder. Pedro iba a poder trabajar en la iglesia, podría ser un líder. Dice que después Pedro se fue con Jesús, fueron caminando por la playa. Y dice que, me imagino qué cosas podría yo platicar, cuántas cosas no podría yo platicar con Jesús si fuéramos caminando por la playa.
imagino que Pedro habló muchas cosas con Jesús mientras caminaba por la playa. Qué hermoso ha de haber sería caminar así con Jesús, poderlo tocar, poderlo ver, escuchar audiblemente su voz y sus palabras de vida, sus palabras explicando la Biblia, explicando las profecías. Y Pedro tuvo ese privilegio. Dice que iba caminando con él y entonces Jesús le dijo, cuando eras joven, te ceñías, te vestías, ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá e irás a donde no quieres. Y le dijo, extenderás tus brazos. Le dio a entender de qué muerte iba a morir. Pedro se quedó pensando, pero ya no le importaba a Pedro. Pedro había sido restaurado. Él sabía que Jesús lo amaba y que lo había perdonado. Y no solamente eso, Jesús le había dado autoridad para ir y trabajar con su iglesia, para ir y dirigir a su iglesia. Porque Pedro tenía dones especiales que Dios quería usar en su iglesia. Y en esta mañana te digo en el nombre de Jesús, tú tienes dones especiales que Dios quiere usar para trabajar en su iglesia. Tú tienes algo especial que Dios ha puesto en tu corazón que puedes trabajar en la iglesia. A Pedro ya no le importó que él tenía que morir. Él no le importaba porque él amaba a Jesús. Él dijo, yo hasta la muerte iría. Y él hubiera ido a la muerte. Y de hecho lo hizo. Cuando murió, lo pusieron en la cruz también, pero él dijo, no quiero que me pongan, quiero que me pongan boca abajo, porque él se le hizo demasiado honor morir igual como su maestro. Y él dijo que eso, él se sintió indigno de aún morir como su propio maestro. Cuando dice que cuando iban caminando, y Jesús le dijo esto a Pedro, Pedro le dijo, ¿y este qué? Dice, iba Juan siguiéndolos de cerca. Y Pedro, la curiosidad, Pedro también era una persona curiosa. La curiosidad le dijo, ¿y este qué? Dice, no te preocupes. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, tú no te preocupes. Tú haz lo tuyo. Haz lo que tú tienes que hacer. Y dice que la pluma inspirada nos dice que a veces hay hermanos que estamos más preocupados pensando en lo que el hermano debería de hacer o no está haciendo. Pensando en lo que los otros, cómo deberían vivir su vida. ¿Qué es lo que los demás tienen que hacer? Pero olvidamos o descuidamos lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer. Debemos de enfocarnos en la obra que Dios nos ha dado a todos y cada uno, a mí, a ti. Sin duda que esta historia es una historia muy personal para mí. Yo no sé si tú te puedes ver reflejado en la historia de Pedro, pero yo me puedo ver reflejado. Muchas veces he negado a Jesús. Y cada vez que he ido a Él, Él me ha dicho, ¿me amas? Y en esta mañana, yo sé que el Señor me ha dado este mensaje porque estuve pensando, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo predicar? Y recordaba las palabras de Isaac. Cuando se fue la semana pasada me dijo, porque le comenté que iba a predicar hoy, dice, tienes que seguir la línea de lo que íbamos, del avivamiento. Estaba, Señor, ayúdame a encontrar un tema en el cual podamos seguir meditando y que no quede ahí, porque, ok, ya pasó la semana de avivamiento, ¿ya es todo? ¿Vamos a seguir igual como antes? Yo no quiero seguir igual que antes. Nuestra iglesia se está cada vez haciendo más chica, se está haciendo cada vez más débil, hay problemas aquí, hay problemas allá, y pareciera que nos estamos desanimando. Yo no quiero eso, yo quiero un reavivamiento. Ese era el motivo de esta semana, tener un reavivamiento en la iglesia, no para seguir igual como estamos, es para despertar, porque es tiempo de despertar. ¿Que vas a esperar a que tenga un problema en tu vida para que tu vida cambie? ¿Vas a esperar que tengas un cáncer? ¿Vas a esperar que tus hijos tengan problemas para empezar a orar? ¿Por qué? ¿Por qué somos a veces tan tercos y esperamos a que haya una emergencia para entonces, ahora sí voy a seguir a Dios? Hoy es el día de la salvación. No sabemos si tenemos mañana asegurado. El reavivamiento es para reavivir, no para entretenernos. Tenemos que despertar, hermanos, porque esta iglesia necesita ser una luz en una montaña. Necesitamos hablarle. ¿Tienes familiares que están perdidos en las drogas, en los vicios? ¿Tienes familiares que necesitan de Jesús? ¿Sí o no?
Yo tengo familiares que necesitan conocer de Jesús. Yo creo que todos tenemos familiares, amigos, conocidos que necesitan de Jesús. Y como estamos hasta ahorita, ¿vamos a lograr algo? ¿Vamos a traerlos? Yo no sé, yo no estoy diciendo que así es, pero te estoy lanzando esa pregunta. Más bien el Señor nos está lanzando esa pregunta en esta mañana. ¿Será que hay alguien más a quien le podemos hablar de Jesús? Mientras estemos en este mundo, va a haber alguien a quien le podemos hablar de Jesús. El Señor quiere restaurar nuestras vidas. Y como dijimos al principio, a veces no queremos trabajar porque el pecado en nuestras vidas está deteniéndonos, está obstruyendo, está perturbando. Pero en esta mañana, Jesús te dice una vez más, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Jesús tiene que restaurarte antes de que tú puedas trabajar. ¿Quieres ser restaurado? Jesús no te va a obligar. Jesús nunca nos obliga, pero Él siempre nos insiste. Él te va a seguir insistiendo, ¿me amas? En esta mañana yo te quiero invitar a que pases aquí al frente. Yo quiero que oremos juntos porque yo escucho en esta mañana la voz diciendo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. No podemos seguir igual. Necesitamos trabajar, necesitamos amar a los hermanos, necesitamos perdonarnos nuestras faltas. Necesitamos apacentar a los corderos. ¿Deseas tú en esta mañana apacentar a los corderos? ¿Amas a Jesús? Ven aquí al frente, vamos a orar juntos. Yo soy el primero aquí porque yo quiero apacentar los corderos de Jesús. Quiero trabajar con los corderos de Jesús. Hoy es el día, no esperes a mañana. Cuando Pedro corrió a Jesús, Jesús no lo rechazó. Jesús estaba con los brazos abiertos. Y en esta mañana Jesús está con los brazos abiertos. Cree por fe que Jesús está aquí con los brazos abiertos. Él te ama. Él desea restaurarte. Él desea perdonarte. Él desea tenerte aquí como una luz. Cuando te pones de pie, tú le estás diciendo a Jesús, sí, Señor. No es conmigo, porque yo no puedo escudriñar los corazones. Es con Jesús, el que puede entrar a tu vida y transformarla. Así que entrégale tu amor a Jesús. Él quiere restaurar tu vida. Vamos a hincarnos para tener una palabra de oración. Cariñoso Dios, en esta mañana te alabamos y te glorificamos porque eres maravilloso. Eres un Dios de amor. Y en esta mañana nos haces la pregunta, ¿me amas? Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo haga retundar en cada corazón esa pregunta. Porque mi voz, no puede llegar a los corazones. Es tu Espíritu Santo el que puede tocar cada fibra del corazón, cada fibra de la mente, que a veces está tan entenebrecida por la oscuridad, por el pecado, por nuestra maldad, Señor. Toca cada corazón y haz la pregunta, ¿me amas? Transforma cada vida, Señor. Transforma cada corazón. Cada hermano que ha levantado, que se ha puesto de pie, no solamente físicamente, pero en su corazón. Señor, cada hermano sella esa decisión, sella esa decisión que ellos han tomado para hacer tu voluntad, para cuidar de tus ovejas, de tus corderos. Señor, sin ti nada podemos hacer. Y vemos que cada vez pareciera que nuestro grupo desvanece, nuestras fuerzas se caen, nuestras fuerzas perecen. Pero Señor, en esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo nos llene de tu poder, de tu perdón, de tu gracia, nos llene de Jesús. Porque lo que hay en nosotros no es digno, solamente Jesús es digno, Señor. Llénanos de Jesús, por favor. Llénanos de sus palabras, llénanos de su vida,
llénanos de su sacrificio, llénanos de Jesús, por favor. Señor, por favor, cambia nuestra mentalidad y nuestras vidas, que al partir a nuestros hogares, al salir de este lugar, podamos ser transformados por tu palabra, por tu espíritu, y tengamos una mente diferente, un corazón listo para servirte y para apacentar a tus ovejas, para llegar a aquellos que no te conocen, Señor, que tienen necesidad de ti. Hay personas que perecen por los vicios, por el pecado, por la soledad, por la tristeza, por los placeres. Señor, ayúdanos a llegar a ellos. Danos amor por ellos. Ayúdanos a sentir tristeza por ellos, amor por ellos. Ayúdanos, Señor, a amarlos con el amor de Jesús. Llénanos con el amor de Jesús. Porque lo rogamos, Señor, humildemente en el precioso nombre y en los méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a abrir nuestros seminarios en el 349. 349. Oh, qué amigo nos es Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. 349. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive siempre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargando de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimió